Bonjour, les étudiants, soient bienvenus à la troisième clase de français langue étrangère pour 12e année. En español, buenos días estudiantes, sean bienvenidos a la tercera clase de francés lengua extranjera para 12º grado. Empecemos a compartir inmediatamente la pantalla. Dejémosla aquí. Y listo. Así. El fondo de hoy probablemente les esté haciendo spoiler de cuál es el tema, pero ya veremos si ustedes habrán adivinado. Tal como les pedí las dos clases anteriores, yo estoy dejando el espacio aquí, en el chat está puesto también, y en su módulo usted va a escribir esta pregunta en la parte de arriba del tema Les Sports, que es el tema que vamos a desarrollar en este día. Aujourd'hui, c'est quelle date? Hoy, ¿qué fecha es? O, ¿qué fecha es hoy? Entonces, la respuesta, aujourd'hui, yo he puesto la línea, pero usted en vez de la línea tiene que escribir sábado en francés. Les he dado el 17, que es 17, y la siguiente línea, en vez de la línea, usted va a escribir julio, en lugar de la línea, pero julio en francés. Es decir, cómo se dice sábado y cómo se dice julio. Listo. La frase motivacional que vamos a compartir este día, le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet exterior, il ne dépend que de nous. En español, la verdadera felicidad no depende de ser alguno ni de ningún objeto exterior. No depende más que de nosotros. La canción que vamos a escuchar durante la semana para acostumbrar nuestros oídos a los sonidos francófonos es del grupo Kid United, acompañados del señor B. Black. Se llama Sur ma route. La he escogido porque habla también de un tema relacionado con la clase de hoy, que son los deportes y las actividades deportivas. Esta lección contiene los verbos utilizados para hablar de las actividades deportivas, los gustos y las preferencias y las propias actividades deportivas. Ok, lo que tenemos en pantalla no está propiamente en este momento en nuestro módulo, sin embargo, en el sistema se encuentra. En la sección de documentos, podemos encontrar esto que tenemos en pantalla, que son una serie de verbos que vamos a utilizar con el propósito de hablar de las actividades deportivas que tenemos en nuestro módulo. Básicamente son nuestros gustos y preferencias en materia de deportes. Entonces, tenemos para decir aquello que nos gusta y aquello que hacemos. M, que es amar o gustar. Vamos a compartirlo del mismo PDF para que sea más claro y se aprecie mejor. Voy a compartir la pantalla completa para que sea más rápido. Y listo. Entonces, ahora sí se ve mejor. Bien. El objetivo de esta clase de hoy, tanto lo que está en el módulo como lo que es complementario a ese módulo, es que usted le dé valor
e importancia a las actividades deportivas. Entonces, 3 verbos fundamentales para hablar de ellas. Preferé, que en español sería preferir. Adoré, que en español significa adorar. Y el verbo aimer, que en español es amar o gustar. Entonces, además del verbo aimer, preferé y adoré, para hablar más directamente de nuestras actividades deportivas, jouer, que significa jugar. También, cuando hablamos de jouer, se parece un poquito al verbo play en inglés, porque además de jugar, si hablamos de tocar instrumentos, se utiliza el verbo jouer, igual que el uso que le damos a play en el inglés. El verbo faire, que significa hacer. El verbo detester, que significa detestar. El verbo pratiquer, que significa practicar. Noten que la diferencia, una de las diferencias a la hora de hablar del verbo pratiquer es que en español tiene una C después de la A. En francés esto no ocurre, entonces tengan cuidado tanto al momento de pronunciarlo. Pratiquer no lleva C, como al momento de escribirlo. Termina en R y no lleva C. Dépenser, esto tiene, dépenser es gastar. ¿Mm? O también se utiliza para no solo gastar dinero, sino gastar tiempo, invertir tiempo en algo, pero a modo de gastar. Sí. Entonces, vamos a pronunciar un poquito. Preferé. Je préfère. Tu préfères. Il préfère. Elle préfère. Nous préférons. Vous préférez. Il préfère. Elle préfère. El verbo adorer. J'adore. Tu adores. Il adore. Elle adore. On adore. Nous adorons. Vous adorez. Ils adorent. Ils adorent. Aimer. J'aime. Tu aimes. Il aime. Elle aime. On aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils aiment. Elles aiment. Pasa muy parecido que con el verbo avoir. ¿Recuerdan el verbo avoir? Cuando llamamos a él y a él, como ellos terminan en S y el verbo empieza con una vocal, hacemos nuestra liaison y fácilmente tenemos la diferencia entre hablar en singular y plural. Jouer. Je joue. Tu joues. Il joue. Elle joue. On joue. Nous jouons. Vous jouez. Il joue. Il joue. Faire. J'ai fait. Tu fais. Il fait. Elle fait. On fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. Ils font. El verbo faire pertenece a la tercera categoría o conjugación de los verbos. Los verbos para ser conjugados se agrupan para su mejor estudio en 3 grupos: primera, segunda y tercera conjugación. El verbo faire pertenece a la tercera conjugación porque su forma de ser conjugado es diferente. Je déteste, tu détestes, il déteste, elle déteste,
On déteste. Nous détestons. Vous détestez. Il déteste. Elle déteste. Pratiquer. Je pratique. Tu pratiques. Il pratique. Elle pratique. On pratique. Nous pratiquons. Vous pratiquez. Il pratique. Elle pratique. Dépenser. Je dépense. Tu dépenses. Il dépense. Elle dépense. On dépense. Nous dépensons. Vous dépensez. Il dépense. Elle dépense. Bien, les voy a hacer, si queda tiempo, un spoiler de la negación, dirían ustedes. Pero si queda tiempo. Es muy importante lo que vamos a hacer hoy en el módulo. Pero antes, sí es importante, de estos verbos que hemos aprendido a pronunciar, los más importantes, diría yo, son 4. Practiqué, que hay un pequeño ejercicio, una practiquita allí, valga la redundancia, en el módulo. Ahorita lo vamos a ver. El verbo faire, porque cuando hablamos de hacer deporte se usan esos dos verbos. También cuando los deportes se trata de, básicamente, deportes que son juegos, como el béisbol, el fútbol y entre otros, sobre todo los que se juegan en equipo, usamos el verbo jouer. Y es por eso que hoy les he traído esto, aunque no lo tengamos en el módulo. Entonces, ejemplos de cómo se habla de los deportes. Cosas como fútbol, aparte de usar el verbo jouer, podemos decir je fais du football, je fais du ski, du golf, du tenis, du badminton, du ciclismo, du judo, du canoë, du voleibol. Si hablamos de que preferimos usar el verbo jouer, je joue o bowling o a la pétanque, es lo mismo. También hay básicamente juegos que no son considerados como deportes, pero se los traigo porque es otro uso del verbo jouer. O s'échec, que son échec. Eso es ajedrez. También cuando hablamos de juegos de video, todos los que a ustedes les gustan, lo que es Fortnite, Mortal Kombat, todos esos juegos, aquí usamos el verbo jouer. Y volvamos a la presentación acá. Okay. Si hablamos de juegos de video, juegos de mesa y deportes que pueden ser considerados juegos, se puede usar el verbo jouer. Con los otros usamos el verbo faire. Y pueden ustedes observar que también estamos usando los contractos y nuestros artículos definidos, porque cuando decimos en español yo juego fútbol, no le metimos ningún contracto, generalmente no lo hacemos, pero en francés diríamos yo juego al fútbol. Pero para escribirlo o decirlo en francés, je fais du football. Je joue au fútbol. Cuando hablamos de jouer, también podemos jugar con los compañeros, con la computadora o con el teléfono, ¿verdad? Entonces decimos, je joue avec. Avec des copains, con los compañeros, avec des amis. Avec mon ordinateur, con la computadora, con mi computadora. Estamos aquí usando también los posesivos.
avec mon mobile. Y pues hay deportes como boxeo, gimnastique, natación, plancha voile, pêche o plonge, que no los traduzco o no les digo qué significa porque varios de esta lista se encuentran en nuestro módulo y ahorita lo vamos a ver. Todo esto se transforma es por una sencilla razón. Y es que los deportes como palabras son sustantivos. Entonces los sustantivos pueden estar en singular, en plural, pueden ser femeninos, pueden ser masculinos. Y eso hace necesario combinarlos con un artículo o con un contracto, dependiendo de cómo vayamos a hablar. Por eso es que ustedes ven que en pantalla, por ejemplo, aquí estamos viendo en la parte del verbo faire, 3 actividades deportivas que empiezan con una vocal. Alpinismo, equitación, atletismo. Entonces decimos, je fais del alpinismo, je fais de la equitación, je fais del atletismo. ¿Por qué? Porque tenemos que usar el artículo definido, pero el contracto, la L con el apóstrofe. También hay actividades que como sustantivos son plurales. Desar, marció. De randonnée. Estos son plurales. Aquí hay ejemplos de cómo expresarlo. Por eso les decía también, cuando alguna de estas actividades nos gusta, no nos gusta o la detestamos, estos son los verbos. Aimé, adoré y detesté. Aquí está conjugado. J'aime, j'adore, je déteste. Me gusta o yo amo, yo adoro, o de plano yo detesto. Ejemplo completo, j'aime nager, j'adore la natación, je déteste me levé tôt. ¿Cómo le preguntamos a alguien qué le gusta y qué detesta? Recordemos que hay que hacer la diferencia entre lenguaje formal y lenguaje informal. Lenguaje formal, el que usamos con las personas que por el respeto que le debemos tener, ya sea por su actividad de trabajo, por la edad que tenga o porque realmente no existe la confianza, hay que hablarles de usted. Ese es el lenguaje formal. Por ejemplo, el caso de los profesores, si usted va al médico, usted no le va a tratar de tú al médico. Si usted se encuentra con el alcalde de la ciudad, usted no le va a tratar de tú, porque sería una falta de respeto. Entonces es lo mismo. Le tratamos de vous. Et vous, quels sont vos goûts? Y usted, ¿cuáles son sus gustos? ¿Qué es que vous adorez? ¿Qué es lo que usted adora? ¿Qué es que vous détestez? ¿Qué es lo que usted detesta? Por el contrario, si estamos hablando con un amigo o alguien que tenga la misma edad o alguien que de plano nos haya dado esa confianza de hablarle de tú, decimos, ¿et toi? ¿Quels sont tes goûts? ¿Qu'est-ce que tu adores? ¿Qu'est-ce que tu détestes? ¿Y tú? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué es lo que tú adoras? ¿Qué es lo que tú detestas? Y la respuesta siempre es en primera persona. J'aime, j'adore, je déteste. Y entonces ahora vámonos a nuestro módulo. Esto lo vamos a encontrar en la página número 14. Lo primero que vamos a ver es que esto es un vocabulario. Claro, es una tabla con 2 columnas, pero es un vocabulario, el vocabulario de los deportes. Está el hockey, la gymnastique, l'atletisme, el voleibol, la natación, el esquí, el tenis, le tir à l'arc,
l'escrime, le ping-pong, le karate, la course, le saut en hauteur, la voile, le cyclisme, le judo, le golf, le rugby, la boxe, la patinoire, la plongée, le basket, le football, le handball, le hockey sur la glace, l'haltérophilie, la lutte, le marathon, la marcha. En casa, les recomiendo que durante la semana busquen en la cuenta del Instituto Nueva Luz el video de esta clase para que vayan a esta parte del video y repitan varias veces, las veces que necesiten para que puedan pronunciar estos deportes. Porque no solamente es importante saberlo escribir, es muy importante tener la confianza para pronunciarlo. Bien, ¿qué vamos a hacer con estos deportes? Dos cosas. La primera, ahorita mismo, vamos a tratar de observar esta lista de deportes y quiero que ustedes me digan, ya que tenemos algunos estudiantes en línea, quiero que me digan cuáles de estos deportes en la lista reconocen. Vamos a detener un poco la presentación para que no se mareen con lo que en este instante justamente están viendo. Voy a compartir solo una pantalla que va a ser la pantalla del módulo. Vamos a compartir la pantalla del módulo porque así lo podemos ver más grande. Y por supuesto en casa deben estar. Esto empieza en la página 14. Bien, yo quiero que ustedes observen esta lista y me digan cuáles de estos deportes para ustedes son reconocibles. Recuerden que se pueden equivocar porque esto ahorita es una práctica. Pero sí quisiera que participaran, sobre todo Yalinet. Porque de esa manera podemos avanzar y aparte sobre este tema vamos a tener un taller. Yo lo voy a poner el taller está puesto en la sección de documentos desde el primer día. Como todos los talleres y todas las asignaciones están en la sección de documentos, yo lo que tengo que activar es la oportunidad de entregarlo. Entonces yo voy a ponerlo para que lo entreguen a más tardar el viernes, porque ya el sábado estamos pensando en otro tema, ya entramos en un tema un poco diferente y no quiero que estén pensando en el taller. Entonces, sea en audio o sea a través del chat, Yalinet, usted puede observar que aquí ya había tres cosas. La primera es, esto yo lo quiero que lo pongan en la parte de arriba, un bolígrafo o lápiz en su módulo. Esta frase, aujourd'hui c'est quelle date, esta es la pregunta para cuando usted quiere saber qué fecha es hoy. Y aujourd'hui c'est raya 17 raya 2021. En esa raya, en la primera va el día de hoy en francés y en la segunda va el mes. Esta frase, cópiala también en su módulo y trate de atreverse durante la semana
a pronunciarla. Y la canción de la recomendada de la semana, aquí les dejo el link para que no tengan que pasar mucho tiempo buscándolo, sino que vayan directo las veces que necesiten escucharla. Entonces, en casa lo que vamos a hacer es que vamos a buscar a nuestro mejor amigo el diccionario y vamos a preguntarle cada uno de estas actividades deportivas. ¿Qué significa eso en español? Por ejemplo, este no lo van a encontrar. Este no lo van a encontrar, así que se los voy a poner yo. Este tampoco lo van a encontrar porque son varias palabras. Los demás sí los van a encontrar. ¿Y cómo los van a encontrar? Tienen que quitarles el artículo, porque si vamos a buscar sustantivo por sustantivo, entonces cuando lo busquemos en el diccionario no le podemos poner ni el apóstrofe ni nada de eso, sino solamente lo buscamos en el hockey, lo buscamos en la H y así. Este es igual en español, no necesita traducción. Vamos a subrayarlo, este es igual en español. Los demás sí, hay que buscarlos. Después que ya yo sé cuál es cada uno de ellos, sobre estas actividades que están en el módulo. Para la gente del sistema modular, todas estas actividades son obligatorias, todas las voy a calificar. Así que si aquí dice traduzca e ilustre, el traduzca, me lo van a cumplir cuando me ponen en español qué significa cada uno de estos deportes. El ilustrar entonces viene buscando una imagen o si usted dibuja, pues bien puede dibujar. Ahora, lo que viene dentro del taller, que eso es seguro que viene dentro del taller y por eso es importante que lo hagan en casa, en su módulo primero. Aquí hay 6 categorías. Son 6 cuadritos donde nosotros vamos a escribir cuáles de los deportes que están arriba. Ojo, solamente los deportes que están aquí. No escriban ninguno más, solo los que están aquí, que ven, son bastantes. Después que ya saben qué significa, entonces lo vamos a clasificar. De esos, ¿cuáles son de la categoría de atletismo? ¿Cuáles son sport colectivo? Es decir, los deportes colectivos. ¿Cuáles son los deportes colectivos? Solo por si acaso, son aquellos que se juegan en equipo. Donde el que juega no juega solo, sino juega en compañía de una o más personas. Sport de raqueta. Son deportes que usted necesita una raqueta o un bastón para jugarlo. Sport de combate. Deportes de combate. Sport nautique. Deportes náuticos. En este cuadrito yo voy a permitir que los incluyan, no importa si se practica en agua dulce o salada, pero generalmente cuando hablamos de náutico, solamente es en agua salada. Para aclarar, para el propósito del taller voy a permitir que incluyan aquellos que también se juegan en agua dulce. Pero esto es una excepción que estamos haciendo solo para el taller. Individual, eso es lo contrario de sport colectivo. Son los deportes que usted juega nada más usted con una sola persona que va a ser su rival. Esa es la primera parte del taller. La segunda parte del taller que ustedes se van a encontrar en línea son una serie de preguntas. Yo les voy a enseñar cómo se contesta, porque quiero que las contesten en
frase completa. Lo correcto siempre es contestar en frase completa. Entonces, en casa, ¿cuál va a ser el sujeto de nuestra contestación? La persona de la que se habla en la pregunta. Yo se las voy a subrayar aquí en pantalla. Se los voy a subrayar aquí en pantalla para que ustedes allá en casa también la subrayen y no se pierdan. Obviamente esto no va a estar subrayado en el taller que ustedes se van a encontrar en el sistema, pero ya lo van a tener en su módulo, así que será solamente de escribirlo en el Word donde están las preguntas. Bien, esto va a ser el sujeto de nuestra oración. Y usted tiene dos formas de contestar. Con el nombre que acabamos de subrayar o reemplazando ese nombre por un pronombre. De salida debemos ubicarnos en la tercera persona. ¿Por qué? Porque ni Irving Saladino, ni Nica Concepción, ni Carolina de Mentier, ni Serena Williams, ni Blas Pérez son parte del pronombre yo, ni son parte del pronombre tú. Esto deja por fuera yo, nu, tú, vous. ¿Qué nos queda? Il, él, tanto en singular como en plural. Pero fíjense que en cada una de estas preguntas solo se pregunta, valga la redundancia, por una persona, lo que significa que fuera también quedó el il y el él, que son plural. Quiere decir que todas estas preguntas se contestan con un singular. Entonces aquí todo esto lo reducimos a dos opciones. Puede ser il o puede ser él, en singular. Si usted no quiere contestar con el nombre de cada una de estas personas, reemplácelo por el pronombre que le corresponda. Si es varón, usamos il. Si es una dama, usamos él. Ahora, una cosa que van a tener que investigar porque por ser cosas de cultura general, son pocas las personas que no saben a qué se dedican estos deportistas. Cada uno de ellos es deportista. Quel sport pratique Irving Saladino? En español lo sabemos, ¿verdad? Toca buscarlo en francés. Ahora, tenemos el sujeto. ¿Qué ponemos después del sujeto? El verbo. El verbo yo lo voy a resaltar. Aquí estamos usando el verbo practique. Y ven que no cambia en ninguna oración. Justamente no cambia porque estamos usando tercera persona. Y no cambia en el particular caso de este verbo, él no va a cambiar su forma de ser escrito para femenino y masculino. Solo cambia cuando es plural. Entonces, verbo. Pratique, del verbo practiqué que les mostré hace varios minutos. Il o él, ¿verdad? O el nombre de la persona por la cual se pregunta. Luego ponemos el verbo, que aquí está conjugado, no hace falta tampoco buscarlo. Y entonces le ponemos el deporte en francés. En el caso de Nica Concepción, el deporte de él está en la lista. El deporte de Serena Williams también está en la lista. Y en nuestra lista de deportes para Carolina de Mentier, aunque ella practica una variedad muy específica, el deporte de ella también está en la lista. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 porque el fútbol también está en la lista.
solo tendría usted que averiguar en casa cómo es que debemos escribir el salto largo. ¿Cómo es que deberíamos escribir el salto largo? Y entonces el deporte. Entonces, recapitulando un poquito, para contestar, uno, el sujeto, il o él, o el nombre de la persona por la que se pregunta específicamente. Seguido, el verbo, en este caso, pratique, que ya está conjugado en tercera persona del singular. Y luego el deporte en francés, que va cambiando según por quién estamos preguntando. Entonces, veamos que sí. Entonces, esto me parece que podemos hacerlo en línea. Yo quisiera que ustedes regresaran a la página donde está la lista de los deportes, que es en mi versión virtual, es la página 14. Recuerden que a veces hay diferencias de una o dos páginas. Puede ser que sea la 13 en su versión física o puede ser que sea la número 15. Entonces quisiera que regresaran a esa página mientras yo tengo esta en pantalla. ¿Por qué? Porque esta página en su módulo aparece en blanco y negro, gris, más bien. Entonces yo quisiera saber, y primero tengo que decirles que todas estas imágenes se relacionan con uno de los deportes que está en la lista. Y quisiera saber si pueden identificarlos, a ver si podemos practicar la pronunciación de estos deportes. Steven y Yalinet. Observen la pantalla y quisiera que en el chat me escribieran, si no pueden decirlo en audio, cuáles de esos deportes relacionan con los que tienen en la lista en su módulo. Recuerden, esto es aproximadamente la página 14. Puede haber una diferencia en alguno que otro módulo. Le cyclisme. Ciclismo. Excelente. ¿Qué otro encontraron? Le basket. Ajá. La boxe. La box. Excelente. Le judo. ¿Cuál? Le judo. Ah, sí. Bien. Muy bien. Yalinet ha identificado alguno de estos deportes de los de la lista. Voy a ver si también tengo, creo que vamos a tener algo de tiempo para mostrarles el taller. Quiero mostrarles el taller. Sí, tenemos algo de tiempo. Lo es fútbol, excelente. Bien, yo voy a dejar de compartir esta
para mostrarles entonces el otro archivo, que es el que ustedes se van a encontrar en el sistema. Recuerden que esto está en la sección de documentos y están todas las actividades que vamos a hacer, todas están allí. Ustedes pueden bajarlos desde el primer día. Lo que tienen que esperar es, cuando yo les digo es para tal fecha, yo voy a activarla en la sección de trabajos, entonces sí, para que usted después que lo resuelve, lo suba al sistema. Quiero que me llenen el encabezado. Les parecerá una tontería, ya que esto está hecho para ser entregado de forma virtual, pero una de las cosas con las que es necesario cumplir en esta clase es comprobar si usted sabe la diferencia entre nom y prenom. Entonces, el nom es su apellido. En el caso mío sería Méndez. Y el prenom es su nombre. En el caso mío sería Mixila. La edad, que se supone que ustedes me iban a ayudar a redactarla y no veo que nadie haya respondido. La fecha de entrega ya no es samedi, es vendredi. Si no me equivoco, cae 23. Y ya les queda buscar en el diccionario, si no lo recuerdan, cómo se escribe Julio. El grupo. Lucien. H. Porque somos somos humanidades, oficialmente es humanidades. Cuando usted dice la palabra completa, decimos letra, pero como vamos a poner la inicial, podemos escribir una H. Esto yo lo voy a borrar porque yo no lo necesito. Era solamente para recordarles que es indispensable, porque además lo califico, que ustedes llenen este encabezado. Es parte de los puntos y vale el trabajo. Y aquí lo dice, llene el encabezado con sus datos, escriba la fecha en francés. Entonces, aquí solo el módulo los clasificamos todos, pero en el taller solamente escoja 9 deportes. No importa que una casilla se le quede vacía. Si los 9 que usted eligió, porque esos son los que le gustan, de esos 9 les queda alguna casilla vacía, eso no importa. Tienen que ser 9 de los que están en la lista del módulo. Si están bien clasificados, yo se lo pongo bien. Si hay un deporte que no debía estar en esa casilla, pero usted se equivocó, entonces se lo tengo que poner malo. Pero no se preocupen si les queda alguna de las 6 casillas vacías. Lo ideal sí sería que eligieran que no se quedara ninguna vacía, pero eso ya depende de la elección que ustedes hicieron. Entonces, observen aquí que yo no elegí todas las preguntas. No, sí elegí todas las preguntas. Sí están todas. Pensaba quitar algunas, pero no, vamos a dejarles así. Esto me lo van a contestar en frase completa, así como les acabo de enseñar. Con el nombre o con el pronombre, que va primero. Con el verbo que está aquí ya conjugado, va después del nombre o del pronombre. Y usted me va a escribir el nombre del deporte que practica, esta figura atlética. Y listo, aquí está la respuesta, está en frase completa, se ve bonito y elegante. Después de eso, ¿qué hacemos, profesora, con la bibliografía? Bueno, si usted usa diccionario en línea, todo lo que usted busque, el enlace completo lo va a poner allí. Ah, que no cabe, bueno, póngalo en la siguiente página. El archivo puede crecer dependiendo de lo que usted necesite. Bibliografía, el nombre de su diccionario,
Si es en línea, pues la citografía de todas las palabras que buscó. Que solamente usó lo que está en el módulo. Bueno, página tal del módulo de 12º grado del Instituto Nueva Luz. ¿Por qué? Porque yo sé que estos talleres generalmente, si usted pone atención, tal vez no necesite ni siquiera buscar algo en el diccionario. Pero siempre es recomendable usar el diccionario. ¿Cuánto vale este taller? 35 puntos, como todos los talleres y todas las tareas. Las respuestas al mismo taller, es decir, la clasificación y el contestar en frase completa correctamente esas preguntas sobre nuestros deportistas, vale 14 puntos. La bibliografía vale 2 puntos. Seguir indicaciones. Bueno, aquí va el asunto de llenar nuestro encabezado correctamente, como les indiqué hace unos momentos. Y también va el asunto de, como les he dicho, que quiero que le llamen a este taller. Porque cuando usted lo va a guardar, cuando usted ya lo tiene contestado, que ya está listo para ser entregado, usted tiene que cambiarle el nombre a este archivo. Ese archivo se tiene que llamar su apellido, su nombre, el grupo y guión Atelier 2 o Taller 2. Pero no se preocupe, si no logra recordar toda esta parte que le estoy diciendo, en el sistema, allá donde uno va a cargar este archivo, está uno por uno todas las indicaciones que debe seguir para entregarlo. Por supuesto, este taller vale 35 puntos porque estamos calificando además la puntualidad y la responsabilidad de nuestros estudiantes, porque es un valor muy bueno y positivo que se debe cultivar. Y por supuesto, la ortografía, tanto en francés como en español. Y digo en francés como en español porque si usted por acá me escribe algo con una falta de ortografía, yo tengo que bajar puntos. Bien, entonces, ya que tenemos algo de tiempo, ya que tenemos algo de tiempo, vamos a regresar a nuestro módulo. Y lo que vamos a ver aquí en pantalla será nuevamente la clasificación. Recuerden, en el módulo los clasificamos todos, pero en el taller solamente vamos a elegir 9. Entonces, pregunto yo, se me pueden responder tanto en audio como por escrito aquí en el chat. El atletismo, en esa lista, ¿cuál ustedes reconocen? ¿Cuál deporte usted cree en esa lista que sea parte del atletismo? La natación. Correcto. Pregunto a Steven, porque en esta lista hay deportes que caben en más de un cuadrito. La natación cabrá, además del atletismo, en otro grupo de deportes. Janinet también podría responder esa pregunta.
Perfecto, deportes náuticos. ¿Por qué? Porque hicimos la salvedad de que para efectos de nuestro taller, aunque se practique en agua dulce generalmente, vale para nosotros como deporte náutico. Otro deporte más, ¿qué otro deporte? Por ejemplo, entre los deportes colectivos, dígame cada uno un deporte colectivo, sport colectivo. Cierto, es cierto, el tenis se puede jugar 2 contra 2. Díganme un deporte individual, sport individual. Y estas respuestas valen para todos. Deben ir anotando eso en su módulo, porque eso les ahorra trabajo en cuanto a la clasificación. Ajá, y sport de combate, deporte de combate. Ahí solamente le tengo que corregir el artículo definido, porque la clasificación está correcta. Es la box, porque box en francés es femenino, porque termina en E. Pero está bien clasificado. Otro más para que les quede menos por clasificar. Sport de raquet. Ciertamente, tiene usted razón, está bien clasificado. Bien, ahora yo voy a volver a la presentación porque tenemos que hacer nuestra checklist. También quiero que se acostumbren a ver eh, la... Quiero que se acostumbren a ver la bibliografía y la citografía para cuando les toque a ustedes escribir las suyas en sus tareas, eh, les sea más fácil. Listo. Ahora sí. Bien. Primero, aquellos estudiantes que todavía no poseen el módulo, miren que esta ya es la tercera clase, estamos atrasaditos. Urgente, más urgente hoy que la semana pasada. Tienen que tener su módulo porque el uso del módulo es obligatorio y como han visto en esta clase van a necesitarlo para desarrollar el taller que les acabo de dejar. Recuerden siempre tener a mano su diccionario. Y les va a servir mucho en el taller de esta semana porque primero tienen que buscar el significado de todos los deportes que aparecen allí. Quiero recordarles que los días de consulta son martes y jueves de 2 de la tarde a 4 de la tarde. También es importante que les recuerde que no podemos recibir tareas por correo electrónico ni por WhatsApp. Para aquellos, si por casualidad en algún momento esta clase la está viendo algún estudiante del sistema modular, no se preocupen por la fecha, porque la fecha de la entrega del módulo se las ha dado ya el instituto y es en esa fecha que les han dicho ustedes que deben entregar todo el módulo desarrollado.
Entonces, por eso es que no se reciben tareas por correo electrónico ni por WhatsApp. Las personas del sistema modular entregan el módulo desarrollado y los estudiantes del sistema virtual lo entregan en la fecha, pero en el sistema Claro Online. Recuerden tratar de pronunciar la frase de la semana. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet exterior. Il ne dépend que de nous. La verdadera felicidad o el verdadero bienestar no depende de otro ser ni de un objeto exterior. No depende más que de nosotros. También la canción recomendada de la semana, que se las dejé al inicio del chat, el link para que lo puedan para que puedan ir directamente a escucharla cuantas veces necesiten, para que acostumbren su oído y porque además esa canción tiene mucho que ver con la actividad física. Y bueno, hemos habilitado algunas cosas, ya las hemos recibido. Por ejemplo, la recherche, que es la investigación sobre la Revolución Francesa. El taller, algunas personas me han dicho que no lo ven. No se preocupen, que yo después de esta clase voy a revisar. Si no está visible, lo pondré visible. Y entonces, igual los califico como aquellos que entregan temprano, porque ya es asunto de la opción en el sistema. No se preocupen por eso. Entonces, fuera de esas dos cosas, el primer taller y la primera recherche, es decir, investigación, para esta semana vamos a tener el taller de los deportes que les acabo de explicar. Eso me lo van a entregar el viernes 23 de julio, por muy tarde a las 23 horas con 59 minutos. Y el taller, no, y la recherche, la segunda investigación, me la van a entregar entonces por muy tarde al día siguiente, 24 de julio, por muy tarde a las 23 horas 59 minutos, es decir, 11 de la noche con 59 minutos. Para que observen la bibliografía y la citografía. La bibliografía principal, y ustedes se han dado cuenta, es nuestro módulo de Nueva Luz para 12º grado, que ustedes ya deben tenerlo en sus manos. Además de eso, nuestro diccionario de español-francés, francés-español, en el caso mío de la editorial Larousse, porque fue el que utilicé para realizar estas diapositivas. Además de eso, el libro de conjugaciones de la editorial Becherel. Y la citografía para este día de la canción de la semana, la tienen aquí, esa canción la pueden escuchar en la plataforma de YouTube. Además de eso, quiero recomendarles que durante la semana, cuando ya les den el link de nuestra clase, a pesar de que ustedes estuvieron presentes en la clase, sería muy buena idea en algún momento de la semana volverla a ver, sobre todo cuando se trata de la pronunciación de los verbos, de las frases, de las expresiones, porque ahí van a tener la ventaja de que como ya no es en vivo, usted puede echar para atrás cuantas veces necesite el video y escuchar cuantas veces necesite antes de pronunciar alguna de las frases que hemos aprendido hoy. Et voilà, merci. Bien, vamos a cerrar la presentación. Bien, yo voy a dar la despedida para que quede grabado y disponible para nuestros alumnos que quieran ver nuevamente la clase. Ça fait un plaisir vous regarder et vous écouter aujourd'hui et j'espère que vous ayez un bon week-end et une belle semaine. Au revoir.